¿Qué pasa, chicos? Muy buenas. Aquí estamos, directo, postpartido. Victoria del Madrid, 0-1. Partido raro, extraño, complicado, que por momentos estaba descontrolado y luego controlado, con unos cambios de Ancelotti, puro Ancelotti, con el susto de Vinicius y, y con Jude Bellingham en modo MVP. Porque lo de Jude Bellingham realmente es un auténtico escándalo. Yo hacía tiempo que no veía a un jugador con tanta incidencia en tan poco tiempo en el equipo, incluso en un partido donde él, pues, deja detalles como el intento de asistencia a Rodrigo, varias jugadas, pero con la determinación que está compitiendo es una cosa de locos. ¿Qué pasa, Fútbol Edits? Hola, Quique, tanto tiempo, amigo, ¿qué tal? Bueno, veo que ya vais entrando poquito a poco. ¿Qué pasa, Purri? ¿Qué tal, amigo? Desde la plataforma morada. ¿Cómo, Ana Paula? Ah, no sé qué dice. Si quieres decir algo, dímelo por aquí. ¿Qué pasa, Sayan Gabriel, hombre? ¿Cómo vas, tío? ¿Qué tal? Pues sí, falló un penalti clave que nos hubiera dado un poquito de tranquilidad en un partido que tienes que solucionar, ¿no? Desde la pena máxima tienes que arreglar. Bueno, el pase de Bellingham a Rodrigo en la jugada del penalti, que por cierto, ya estoy viendo que Twitter está calentito. O sea, la falta que pase evidente, estirando y agarrando la camiseta, no puedes tocar al portero. Y luego, por otra parte, a Rodrigo le han hecho penalti. Y es penalti. O sea, que no entiendo realmente en lo que están ciertas personas. Dice Sayan, con ganas de que acabe el mercado y saber lo que pasa, macho. Pues sí, ya hay ganas de saber qué es lo que pasa. Te iba a decir a lo mejor si podías entrar, pero es que yo no tengo aquí la manera de poderte escuchar, creo. O sea, estoy fuera del estudio, entonces, claro, entonces me lo tendrías que dar, Ana Paula. Hace falta un 9, dice Yasmani. Bueno, falta, sí, o sea, es que, bueno, sí, tenemos a Joselu. Joselu lo que, chavales. Si queréis vender otra idea de Joselu, Joselu da para lo que da, ¿no? O sea, da para lo que da. No te preocupes, no puedo ahora mismo, la semana que viene coordinamos. Claro, tranquilo. No, bueno, sí, vale. No sé dónde dejar eso. A ver. Dice Matías, me perdí el partido, pero acá estoy para hacerte el aguante. ¿Qué pasó con Vinicius? Bueno, ahora nos enteraremos, pero parece que ha tenido con una sobrecarga. Esperemos que no sea nada grave. No lo parece. Quique, cada partidazo de Jude, me acuerdo de ti. Cuánta razón tenías con su fichaje, tío. Por cierto, buenas noches. Buenas noches, hombre. Bueno, Bellingham era apostar por uno de los mejores proyectos futbolísticos de la actualidad, ni más ni menos. Esperemos que no se lesione, como dice Boblox, que lo de Vini no, pues no sea nada, ¿no? Sea un susto y ya está. Ha sido una sorpresa este directo. Sé que somos poquitos hoy, pero bueno. Pocos, pero fuertes. Deadpool, ¿no? O sea, Fútbol Edits es Deadpool. Me gustó el partido de Fran García. Dice Fútbol Edits, bueno, a ver, Fran, bien, sin más. Tampoco me pareció que haya hecho un partido. Rashford es un jugador que me gusta, pero ha renovado además, creo. Creo, no lo sé. Kvaratskhelia no es 9 y es extremo puro o bastante marcado por banda. Tchouaméni para mí ha sido el jugador más constante. Sin lugar a dudas, para mí Aurelien Tchouaméni ha sido el jugador que ha hecho el partido, ha sido el jugador más completo en el día. O sea, no ha parado de ayudar al equipo, de robar, de generar opciones en el centro del campo. ¿Que tienen que vender a quién? ¿Cómo que tienen que vender a
A Tchouaméni estamos locos. ¿Cómo vamos a vender a Tchouaméni? Si es un jugador espectacular y clave en el equipo. ¿Te gustaría Osimhen para el Real Madrid? Buen delantero, muy bueno, pero no va a venir Osimhen. Ni el Madrid va a intentar fichar a Osimhen, ni nada que se le parezca. Muchísimas gracias a todos los que estéis en el directo. Gracias por vuestro apoyo. Amigos, Joselu es un buen delantero, pero falta el 9 top que haga la diferencia, es la verdad. Bueno, eso se sabía antes de que llegara Joselu. Y con Joselu. Hay gente que quiere vender una idea de Joselu que no corresponde a la realidad. Todos sabemos quién es el que falta ahí. Yo creo que todos lo tenemos bastante claro. Pero me da a mí que no va a venir. Para mí, el mejor de hoy ha sido Valverde. Bueno, Valverde ha ido en progresión, pero creo que Tchouaméni ha hecho un partido descomunal. Y que si no viene Mbappé iría por Gabriel Jesús. Bueno, Gabriel Jesús es un magnífico delantero, pero no creo que vaya el Madrid a operar esta opción, ¿eh? Ni mucho menos creo que lo vayan a intentar. Habría que buscar una alternativa en ataque, pero el Madrid no parece que vaya a buscar ninguna. Mientras tanto voy a mirar en el timeline de... Bueno, voy a mirar por Twitter a ver si vemos algo. Cuando haya algo de Vinicius, a ver si Ancelotti en la rueda de prensa luego dice algo. Lo que no puede ser, y no tiene ningún sentido, es que no haya sacado a Brahim Díaz hoy, ¿eh? Me parece tremendo. Bueno, los cambios no han mejorado al equipo en la segunda parte. O sea, de hecho, creo que hemos perdido el orden en el centro del campo con esos cambios. Pero el no meter a Brahim, dar hay otro jugador de velocidad, de celeridad, tal. Gracias, hombre, Yasmani. No se puede seguir tirando penales a la basura. A día de hoy la realidad es que el Madrid no tiene ningún tirador puro de penaltis. Es que no tiene sentido. Lo de no meter a Brahim es que no tiene ningún sentido. O sea, el equipo con el 0-0 necesitaba frescura entre líneas y Brahim era ese hombre. No sé si tiene... No le termina de convencer. No sé qué es lo que pasa ahí, macho. No... Realmente es que no lo entiendo. Antonio Gol dice Mbappé ya. Soy fan de Vini. Bueno, todos somos fans de Vinicius. Obviamente el partido se condiciona también cuando tienen que quitar a Vinicius. Hombre, Barbitsen, muchas gracias, tío, por esa donación. Lo de Quique de Lucas es deleznable. No he podido escuchar los comentarios de Quique de Lucas. La realidad es esa. Pero he tenido suerte de no poderlo escuchar. Era partido para Brahim, ¿no? Totalmente. Si necesitamos un medio centro derecho, me gustaría Fede Redondo. Yo creo que no necesitamos ningún mediocampista. Lo que necesitamos es arriba un puñal que acompaña a Vinicius arriba. El fichajazo es Youth. Youth ahora mismo es el MVP. No solo del Madrid, sino de la Liga. Apuesto más por Brahim que Joselu. Fuera del pase, para gol no hizo nada más y ya lleva varios partidos demostrando nada. Joselu es lo que es, insisto. Es un jugador que tiene ciertas limitaciones, un jugador muy de área. Fuera de ella... Saludos, Francisco, ¿qué tal? No sé si podría ponerla... No, la rueda de prensa no la puedo poner. Estoy en YouTube también, no puedo. No, es que ahora en un rato hablará Ancelotti. Si yo juega de 9 es Pichichi fijo. Bueno, acaba de empezar la temporada, pero está teniendo un idilio con el gol que nos está de momento... Bueno, es que es MVP en todos los partidos, es que no es casualidad, ¿no? O sea, realmente no es casualidad que Bellingham esté siendo el mejor jugador cada partido. Es que
Hace falta un delantero top en este equipo. Solo tenemos a Vinicius como el mejor, te lo compro. Hay que buscar 2 delanteros, al menos uno, como mínimo. Sin Vinicius estamos al nivel del Celta de Vigo. Hombre, no, pero sin Vinicius cuesta todo mucho más. Gracias de nuevo por esa donación, Barbitsen. Gracias, tío. Quique, si el Madrid sigue así, vamos a hacer un hospital, Dios nos agarre confesados. Es verdad que está habiendo muchas lesiones, pero habrá que ver un poco la motivación de las lesiones. Cada lesión entiendo que es diferente, pero Vinicius es curioso porque no suele lesionarse nunca. Buenas noches, Pablo. 9 puntos a la Madrid, vamos. ¿Crees que Mbappé dirá algo mañana? No lo sé. No tengo información. Desde luego, si dice algo, es para decir que se queda. Hola, Sismo. Buenas noches. Lo positivo, los 3 puntos que nos llevamos. Desde luego. Ahí está lo realmente positivo. Si me veis así un poco parado, es que estoy reventado, ¿eh? Estoy cansadillo. ¿Qué pasa, Jandro? A la Madrid. De momento no se sabe nada. Estaremos atentos a ver qué tiene Vinicius. Yo creo que no parece grave, ¿no? Dice Boblón, me gustaría Julián Álvarez y Lautaro. Pues esa no la vamos a ver. Saludos, Quique. Lukaku sería buena opción. A mí me parece un riesgo alto, ¿eh? El movimiento de Lukaku. Pero no lo veo al Madrid moviéndose en esto. No lo veo. No veo al Madrid yendo a por Lukaku, ¿qué queréis que os diga? Pero vamos, queda poco para que termine el mercado y habrá que ver si hacemos algún movimiento más. Habrá que ver si hacemos algún movimiento más. Alonso, Joselu es un buen suplente y jugador para completar la plantilla. Falta un delantero, si se lesiona uno de los dos de arriba nos quedamos en cuadro, no se puede afrontar así una temporada. No tiene ningún sentido afrontar con 4 piezas toda la temporada. Juan Romero, ha dicho Ancelotti que puede estar cuando vuelva a la liga después del parón. O sea que no va a estar contra el Celta, ¿no? Bueno, pues o sea, contra el Getafe no va a estar, ¿no? Buenas, Tamba, ¿qué tal? ¿Cómo vas? En este canal llevamos diciendo desde que comenzó el verano que el Madrid tenía que fichar un 9, un delantero, fuera Mbappé o de otro nivel. El equipo ha perdido a Benzema. No tiene ningún sentido la planificación así. No he visto el partido que ha pasado con Vinicius, pero pequeño problema muscular, parece. Parece que tiene un pequeño problema muscular. Pero bueno, Ancelotti ha dicho que estaría para después del parón. Como yo no lo puedo ir, ni lo puedo poner, pues nada. Supongo que habrá dicho eso. Bueno, la gente está flipando con Quique de Lucas, ¿eh? O sea, pero vamos, que todo el mundo sabe que Quique de Lucas es antimadridista a más no poder. No hay más que verlo en el chiringuito en sus tiempos mozos. El partido contra el Getafe es a las 4:15. Sí, lo es. Bernardo Silva ha renovado con el City. Necesitamos un nuevo urgente que sea titular. Totalmente de acuerdo con Aldemar José. Saludos desde Miami, Mervin, ¿qué tal? Es una ley del fútbol no escrita, pero Rodrigo no debía cobrar el penalti, debía hacerlo Joselu. Además es especialista, es verdad que Joselu en el Español tiraba los penaltis. Rodrigo no ha estado con la confianza en la determinación de la finalización, ha estado mal en varias jugadas que empezaba bien y luego terminaba mal. Y Rodrigo es indispensable en el equipo. A ver, más cositas. Kike el Seitan diciendo otro robo. Claro, pero ese es el problema del era Mr. Satan. Es un problema muy serio. Mr. Satan no creo que sea una persona a la que haya que seguir. Creo yo.
En Argentina es muy temprano el partido contra el Getafe, 11:15. Pues a mí me gusta esa hora para un partido de fútbol. Pues no sé si tiene que ver con el cambio de dorsal, pero vamos, que ya puede espabilar Rodrigo. No, no me consta nada de Lukaku, no he visto ninguna información de nadie. Yo creo que es más una cosa de Twitter, ¿no? Lo de Lukaku. A ver si veo. A ver si vemos algo de lo más interesante de que ha dicho Ancelotti. Por cierto, hemos visto la rabona, ¿no? De Tchouaméni. Menudo talento tiene. Es una cosa acojonante lo de Tchouaméni, chico. Ancelotti es un crack, pero es que cada partido se señala solo. Yo creo que ya ha estado muy mal con los cambios. Creo que con la entrada de Kroos y Modric el equipo perdió el control del partido. Es que el partido no iba por ahí. El cambio era Brahim por uno de los del centro del campo y meter otro atacante más. Pero dejar a Tchouaméni y Camavinga era clave. Yo antes hubiera quitado al Valverde, sinceramente. Y eso que no ha hecho mal partido. Pero Brahim tenía que entrar. Brahim tenía que entrar al campo. Buenas, Pecas, ¿qué tal? Rodrigo tiene cara de banquillo como venga Mbappé, a no ser que se juegue un 4-2-3-1. A no ser que se juegue ese sistema, pero vamos, no parece que Mbappé vaya a venir, así que... Otro que lo que menos parece madridista es el Javi Balboa. Javi Balboa es raro, sí. Tiene a veces unas declaraciones muy extrañas. Patino dice, yo lo he dicho y lo vuelvo a decir, Camavinga o Valverde no deben ser titular y Kroos siempre debe estar en los 11. No estoy de acuerdo. Yo creo que el equipo en el centro del campo no ha tenido problemas. Los problemas han venido en otras plazas y particularmente arriba. Yo creo que arriba es donde ha habido los problemas. No puso a Brahim, este director técnico no tiene plan, solo lo salvan jugadores y Rodrigo banco. Yo no sé por qué no ha metido a Brahim, de verdad. O sea, es que yo no lo entiendo. No lo entiendo. ¿En qué no estás de acuerdo, Pecas? Cuéntame. Si Kroos y Modric toman este rol, somos invencibles. Ya, pues yo no he visto que su presencia haya mejorado al equipo en el campo, sinceramente. Luego ganas por lo que ganas, pero... ¿Te gustó el partido de Kepa Arrizabalaga? Hombre, Arrizabalaga. Sin más, no ha tenido mucha intervención. Le hicieron falta en la del gol y poco más. Kroos está más lento que el caballo del malo, Quique. Ah, bueno, pero si yo he dicho eso, he dicho que el centro del campo no había que tocarlo. Entonces estás muy de acuerdo conmigo. Hombre, le meten ese gol porque le hacen falta. Gol terrible, pero porque le hacen falta. Voy a ganar todos mis furmondos solo con Gollingham, de locos. Bueno, lo de Bellingham, Dani, es un espectáculo. Sí, a eso me refiero. Deben tener ya menos minutos, pero son importantísimos. Bueno, pues es que hoy yo no hubiera metido a los dos, como mucho uno y mucho más tarde. El centro del campo estaba ganando. Además, son jugadores que físicamente son tan buenos que van ganando con el paso de los minutos en el partido. Si os fijáis, van ganando presencia física, activación, presencia. Ganan más duelos porque el rival baja. Entonces no los quites. Pero este entrenador es que hace las cosas al revés, macho. Hace las cosas al revés, tío. No, Kroos nunca ha sido rápido. Lo que pasa es que, como todos los jugadores con la edad pierden velocidad. Y si eres lento, pues te vuelves más lento. Pero vamos, es verdad que Kroos nunca ha necesitado ser rápido. Jamás. Kroos tenía otras virtudes. Muy claras que nada tenían que ver con la celeridad ni la velocidad. La velocidad mental sí, eso sí. Ancelotti no debe meter nunca más a Kroos y Modric juntos. En eso estoy bastante de acuerdo. Salvo partidos muy arreglados, creo que hay que meter uno y no los dos, porque te cambia el ritmo de presión, el ritmo de movimiento, todo. Y en la medular hay que tener cuidado. Si es que el equipo estaba dominando cuando pasaban los minutos, lo que había que meter es un atacante más. Brahim no se recuperó
para banca. Muy mal Ancelotti, estoy de acuerdo. Yo creo que Brahim tiene que jugar más. Salen con 0-0. Con 0-0 salen. Claro, con 0-1 a lo mejor el escenario es diferente. Tanto decían que, nada, Nico Paz lo lleva ahí pues de sujetabelas. No sé de qué lo va a llevar, la verdad. ¿Te gustaría ver a CR7 de 9? A mí me parece... No, Cristiano Ronaldo ya terminó su etapa en el Real Madrid. Leyenda, jugador único y ya está. Yo creo que la etapa de Cristiano terminó. A ver, ¿qué más cosas, chicos? Bueno, vamos entrando poquito a poco la gente en el directo. Sé que hay mucha competencia, los mejores streamers de habla hispana, de Canal Real Madrid. Pero bueno, aquí estamos, compitiendo como siempre, somos el Madrid. ¿Es Ancelotti un gran problema para este Madrid joven? Es un déficit. No voy a decir un problema, pero sí un déficit. La lesión de Vini trastocó los planes, sí. Eso nos rompió bastante. Xabi Alonso para el año que viene, dice DJ. Estoy de acuerdo. Xabi Alonso me parece una figura interesante para el proyecto del Real Madrid. Por cierto, menudo cabreo de Ancelotti con el penalti errado de Rodrigo Goes. Y la jugada que hace Vinicius en la primera parte es un espectáculo. Pero bueno, es ahí donde se rompe, ¿no? Quique, ¿te gustaría que vuelva Benzema? Tampoco. Hay que dejar que las leyendas se vayan arriba, ya está. Hay que buscar otros jugadores. Yo creo que Bellingham y Camavinga están tocados. Pues no me extrañaría que jugaran tocados con Ancelotti. Este equipo con un delantero y Xabi Alonso haría explotar este equipo. Puede ser. Los penaltis, la primera opción debe ser Modric, ya, pero si no está Modric, ¿quién los tira? Rodrigo, Álava, Bellingham. Podría tirarlos Bellingham. Carletos va a callar a muchos, hermano. Bueno, Ancelotti ha callado ya hace tiempo, pero el año pasado cayó poquito, más bien. El año pasado cayó poquito, más bien. ¿Es Jude Bellingham el mejor mediocampista del mundo? Pues si no es el mejor, se parece. Si no es el mejor mediocampista del mundo, pocos jugadores desde esa posición tienen la incidencia que tiene Jude. Jugador exquisito. Pero vamos, que es tan evidente que el Real Madrid necesita otro delantero más de nivel top, que es que no hace falta ni analizarlo. Cualquier persona que sepa de fútbol mínimamente lo sabe. Pero en esto el club está en otra historia. Abrir un día con Brahim y sentar a Rodrigo es una muy buena opción. Rodrigo me encanta, pero si su rendimiento baja, pues Brahim está ahí y debería usarlo. Es un recurso. El Halcón hizo buen partido, si llega a clavar una de las que tuvo, no veas. Ya. Pero creo que el partido demandaba mantener Camavinga, Bellingham y Tchouaméni y meter a Brahim por Valverde. Eso es lo que para mí demandaba el partido. Y meter a José Lu arriba, de delantero centro, con Brahim por un lado y Rodrigo por el otro, y darle balones. ¿Cómo se llama el delantero serbio del Celta? Es muy bueno. Yo creo que te refieres más bien al delantero danés, ¿no? Te refieres a Larsen, diría yo. Más que serbio es noruego. Creo que te refieres a ese. Me da a mí la sensación. Pero este Celta de Vigo, bueno, un equipo aseado, metiendo pierna, tal, agresivo, competitivo, pero bueno, tampoco gran cosa. Pero el Madrid al final ha sacado estos 3 partidos, que es lo importante. Pero hoy es verdad que la segunda parte y tras la lesión de Vinicius ha ofrecido algunas dudas. No me ha convencido tampoco mucho. Pero bueno, estos partidos si los ganas es un plus. Partidos en los que tampoco estás brillante. ¿Te gustaría Florian Wirtz para suplir a Modric el año que viene? Creo que no son parecidos. Pero quizá Florian Wirtz en algún momento sea un centrocampista más completo. Hay que tener en cuenta que viene de una lesión de hace unos meses atrás. Xabi Alonso era un buen jugador en el Madrid, pero de técnico no es como Zidane, que vamos a ganar 3 Champions seguidas. Me gustaría mucho Alonso y Ancelotti confía muy poco en la cantera, nos dice nuestro compi. Hoy es uno de esos partidos que dan
o quitan ligas. Sí. ¿Tú te crees las palabras de Ancelotti cuando dice que está cerrado el mercado para nosotros? Sí, me lo creo. Aunque puede mentir, pero me lo creo. El problema es que pueda ser verdad. Bellingham, Balón de Oro, Bota de Oro, Golden Boy, Disco de Oro, Medalla de Oro de las Artes y las Ciencias. Pues parece que el Madrid le queda como anillo al dedo, ¿eh? No me creo que Florentino no tenga un as bajo la manga con lo del 9. Pues yo creo que no hay ningún as, ni marca, ni nada. Yo creo que no hay absolutamente nada. Y que nos vamos a quedar con lo que ya veis este año. Es lo que hay, chicos. Con esto hay que competir y ya está. Y oye, que a lo mejor... Pero bueno, que el fichaje de Bellingham es para disfrutar mucho. Estaba mirando a ver si decían algo más concreto de Vinicius. Ancelotti ha dicho que nuestro ataque está completo, los números hablan por sí mismos, marcamos sin Benzema y sin Vinicius. Yo creo que... Es que no, tío. Es que no. No puede ser, macho. No puede ser, tío. Youth es una pasada, parece que ha nacido en Valdebebas. Sí, sí. Yo creo que lo de esperar el número 9, dejarlo abierto, fue para ver si había una oportunidad para poder atacar el fichaje de Mbappé. La sensación es que el Madrid, en tal caso, cuando va a cometer o intentarlos en 2024, y en esta temporada, este verano, se ha dejado el nuevo abierto por si Mbappé solucionaba sus cuestiones económicas con el PSG y forzaba la salida. Pero ya está. Es mi sensación, mi opinión. Bueno, si no es así, a rezarle a todos los santos porque como las lesiones sigan, sí, las lesiones nos pueden destrozar. Pero totalmente. Todo y el gol Jude hoy no ha hecho un gran partido. Además de que, bueno, Jude Bellingham en la primera parte es que muy poco, muy poco. Pero en la segunda ha empezado a aparecer. Es que los chavales también, como Bellingham, Tchouaméni o Camavinga, crecen con el paso de los minutos. Daros cuenta de esto, es un dato muy importante. Como Jesús, cómo van creciendo. Ancelotti, Modric, Kroos, Carvajal, Nacho, Lucas Vázquez, Odriozola, Joselu, tienen que salir, dice Bruno Manuel. Bueno, pues no van a salir ninguno y lo que te rondaré. Vamos a ver cuántos están. 2024, si viene, cogerá el 10 de Modric. Bueno, estamos adelantándonos mucho. Pensemos que este Real Madrid va a jugar sin Mbappé, que yo creo que es la realidad, lo normal, que juguemos sin Mbappé y punto. Es que es mejor para todos. Es mejor pensar así, porque de verdad, si pensáis otra cosa, va a ser peor para vosotros. Os lo digo en serio. Os lo digo en serio. Mira, Tchouaméni se atrevió con una rabona, irá a más, estoy convencido. Tchouaméni está en un momento brutal. Oye, estoy un poco... A ver. Es que se va bajando, ¿no? Mejor así, es que menuda sillita. A ver. Crecen también porque tienen buen físico y el rival se cansa. Sí, sí, por eso te digo. Es que no tiene sentido quitarlos y a no ser que estén jugando muy mal, no tiene sentido. Yo creo que estamos desaprovechando mucho a Bellingham. Claro, hace goles, pero pierde magia, opinión personal. Estoy contigo, pero es que el Madrid necesita los goles de Bellingham. Ahora mismo el Madrid necesita los goles de Bellingham, porque es que el Madrid está carente de opciones goleadoras. Y ahora, ¿qué va a pasar, Quique, sin Vinicius? Bueno, Vinicius, en teoría, se pierde el partido del Getafe y ya, según ha dicho Ancelotti, y ya. O sea que no hay que pensar que se va a perder más allá. Estaba viendo la rueda de prensa. Sí, Vinicius volverá tras el parón de selecciones, ha dicho. O
sea, no va a jugar contra el Getafe, no lo van a forzar y ya está. Además, con la relación que tiene... Bueno, Vinicius estaba convocado, pero claro, Ancelotti, que es el seleccionador ya a la sombra de Brasil, pues obviamente no va a forzar a Vinicius, ¿no? Parece que estamos amargados y llevamos 9-9. Más alegría, gente, que somos el P Real Madrid. No, no, si contentos estamos, hombre, pero no podemos obviar que el equipo tiene una serie de carencias. No sé, es que esto acaba de empezar. Que el Madrid casi que está muy bien sacar los 9 puntos, pero que es lo más normal. No hemos jugado contra ningún equipo medio importante de momento. Quique, pero a Bellingham habrá que darle descanso. Hoy creí que se había lesionado, pero descanso ahora no le vas a dar a Bellingham. Porque Bellingham y los jugadores están teniendo semana para entrenar. Hombre, no les vas a dar descanso. A no ser que estén con problemas físicos. Fran García me deja dudas. Pues a mí también me deja alguna duda defensiva. Nos pensamos que los laterales ahora tienen que dedicarse solo a atacar y tal, y muy bien. Pero si no defiendes bien, hay problemas. Hay problemas. Y Fran tiene que mejorar atrás, ¿eh? Que es un proceso también, puede ser, pero que va a tener que mejorar su nivel defensivo si no quiere tener problemas. En tal caso, el Madrid ha habido momentos que tenía el partido para romperlo, pero es que no era capaz porque le faltaba determinación. Arriba le faltaba olfato goleador, claridad. O sea, Rodrigo ha habido 3 o 4 situaciones que no ha sabido finalizar bien. Dice Sara Matei, creo que ahora más que nunca el Real Madrid está obligado a fichar a la Tortuga, pero si es que no es cuestión del Madrid, que es que el jugador ha dicho que se queda. O sea, esto yo voy a parafrasear a Honrubia. Todo lo que ha pasado de este verano a esta parte es que Mbappé se queda. Mbappé en ningún momento ha dado señal de querer irse. Muchísimas gracias, Arenas. Bienvenido a la familia de Madridismo al Día. Hola, Transferlove. Yo voy a ver rep el partido que no lo pude ver del todo, que estuve de cenita. Pues tampoco te vas a perder un espectáculo, ¿eh? Tampoco te vas a perder ahí una obra erigida para los Oscars, como un peliculón. El nivel que ha mostrado Carvajal, pues a mí Carvajal hoy no me ha gustado. ¿Qué queréis que os diga? A mí no me ha gustado hoy Carvajal. Ha perdido balones, ha llegado tarde a un montón de jugadas. Exacto, Turrero, no le haremos spoiler al bueno de Transferlove. Transferlover. Bueno, bien, chicos, nos vamos sumando más gente. Hoy durillo, ¿eh? Están los mejores canales de la plataforma morada y es complicado poder llegar, ¿no? Pero que estéis ahí, guay. Y en la plataforma roja también. No veis mucho los vídeos de postpartido, así que volvemos a los postdirectos para analizar los partidos. Bueno, para vosotros, ¿quién han sido los 3 mejores jugadores del partido? Vuestro top 3 del Real Madrid en el día de hoy. Para mí, el top 3 del Real Madrid en el día de hoy ha sido Bellingham, obvio, Tchouaméni y creo que voy a decidirme por Camavinga, que lo ha hecho bastante bien. Camavinga creo que ha ido claramente de menos a más y ha habido un momento que me ha empezado a gustar. Lo han cambiado a la derecha, del perfil izquierdo al derecho por Valverde. Había un momento que parecía un doble pivote ayudando a Tchouaméni en la salida. Creo que ha hecho un partido muy honrado en el esfuerzo. En mi opinión, Fernando Gago era muy malo en el Madrid, dice Fútbol Edits. Bueno, un jugador que no triunfó. Fútbol le pasaba rápido. Yo te cambio a Camavinga por Rudiger. Bueno, Rudiger no ha estado mal, pero Camavinga para mí ha estado mejor. Youth, Camavinga, Rudiger. Bueno, Tchouaméni no lo metes ahí, Javi. Creo que el partido de Tchouaméni ha sido escandaloso, ¿eh? No sé si es que ya tengo un fetiche con Tchouaméni, pero me parece que el partido de Tchouaméni, o sea, ha habido un momento en la segunda parte que estaba robando todos los balones, moviéndose de lado a lado. Joder, zancadas ahí. Bellingham, Tchouaméni, Carvajal. A mí no me ha gustado el partido de Carvajal, chicos. El de Rudiger sí que me ha parecido que ha estado bien. O incluso Valverde, obviamente, ha estado mejor que Carvajal. Es que no sé.
Como se lesione Vinicius, nos dice Francisco José Montes, por un mes no se va a lesionar por un mes porque va a estar en la vuelta. Va a estar en la vuelta de los partidos de selecciones. No va a estar ante el Getafe, estará después. Y sí, yo creo que no es grave lo que tiene Vinicius, pero es un susto. Gracias, Edu Sincasios. Edu Sincasios, bienvenido a la familia de Madridismo al día. Quique, ¿crees que se debe cambiar el sistema? Ya que no están siendo efectivos los delanteros metiendo gol. No creo que tenga que ver con eso, tiene que ver con el perfil de jugador. Y el sistema es un sistema para precisamente camuflar la falta de un delantero. Porque Vinicius y Rodrigo son atacantes, pero no delanteros. El puesto de Joselu lo debería tener Chukwueze y un delantero top como Kane. Bueno, a mí Samu Chukwueze es un jugador que me gustaba. Lo que pasa es que el Villarreal al Madrid le pedía 80 millones y lo vendió al Milan por 20. Más variables. Tchouaméni, Rudiger, Camavinga. Camavinga, Tchouaméni y Rudiger. Bueno, es que Tchouaméni aparece en vuestros análisis. Aurelien y su partida ha sido fresco. Partido completito. Voy viendo un poquito a ver qué... A ver. Nada, estaba viendo si comentaban alguna cosa nueva del Real Madrid. Pero algo interesante, alguna noticia nueva. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo pueden escribir eso en la plataforma roja? Se tragan toda la canallesca. Hola Isuni, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Qué te cuentas? Quique, Madridismo al día. Como no tengamos a nadie más, la lesión de Vinicius tenemos un gran problema. Y si no se dan cuenta que hacen falta más cosas, es para... Bueno, ya Ancelotti ha dicho que no vamos a fichar a nadie. Es que no sé qué más queréis. Yo lo ha dicho 2 veces, macho. ¿Por qué no juega nada Brahim? Pregúntaselo a Chicleto. Preguntarle a Chicleto por qué no mete a Brahim. Que cada día es más Chicleto, macho. Yo hay cosas que no entiendo. Y como hay cosas que no entiendo, pues no las entiendo. El mismo Salah. Buah, Salah tiene una pinta de irse a Arabia. Vamos. No, hombre, no, tampoco. Tampoco vamos a decir eso. Pero digamos que el partido la pasa por delante. Mañana empiezan a instalar el césped en el Bernabéu. Ojalá este año dure más. Bueno, sobre todo sería interesante ver lo que antes afectaba al césped el año pasado y el anterior, si ya no le afecta, ¿no? Las placas por debajo. Había un problema de placas o algo. Hombre, Edu, ¿qué tal, macho? ¿Cómo vas, tío? ¿Qué te cuentas? Pues nada, mira, justo estábamos hablando del césped, que a ver si este año está mejor. Con el tema de las obras y eso, a ver si afecta menos al césped. El hipogeo todavía no funciona, ¿eh? Bueno, qué lujo de directo. Fanático Real Madrid, mejor canal relacionado con las obras del Bernabéu y de los mejores canales madridistas. Y amigo de esta casa, además. Así que, grande, Edu, grande. ¿Qué jugador que es Bellingham, Kike? Y solo tiene... Bueno, Bellingham es un escándalo, pero insisto, creo que todavía hemos visto una versión express, una versión... Es un tráiler, pero la película de Bellingham todavía no la hemos empezado a trazar ni a ver. Olvidaos. Sí, tío, tenemos que hablar. Lo dejamos ahí en la carpeta de pendiente, tío. Sí, sí. Charlaremos. La semana que viene, si quieres, charlamos y cerramos ahí un algo, una charlita. Este será un césped híbrido, no uno 100% natural, debería resistir. Bueno, veremos. Ojalá que resista y esté en mejores condiciones que la temporada pasada. A Ancelotti no le gusta Brahim, hoy era el día, estoy de acuerdo. Creo que hoy el cambio de Brahim fresco entre líneas, necesitabas un gol, o sea, era de perogrullo. Pero bueno, le ha salido bien al final. El partido, digo. Pero ¿visteis el gesto de Jude llevando a Kepa a la afición para que le aplaudan en su debut? Este tío es muy grande. Bellingham es un líder en el campo, en lo dado con el gol, con pedir el balón también, y luego en el carácter que tiene. Tori69, bienvenido a la familia. Gracias, tío. Nos dice Daniel Díaz, ¿a qué aspiramos con esta plantilla?
Bueno, es que yo creo que es una muy buena plantilla, pero con un déficit evidente en el puesto de delantero. Entonces, ¿eso cómo lo vamos a tapar? Pues no lo sé. Esta pregunta iría para Edu, si está todavía en el directo. Fanático Real Madrid. En teoría, estaría para diciembre aprox. Pero bueno, si tiene que estar en enero para que esté mejor, pues en enero, ¿no? No hay prisa. ¿Y cómo se echa el equipo a la espalda? Es de locos. Es que tiene el don de la ubicuidad para aparecer en situaciones determinantes. Quique, faltan delanteros y 2 laterales top, uno por cada banda. Estoy de acuerdo. Pero yo creo que el tema de los laterales puede esperar a 2024 con la opción de Alfonso Davies. Y vamos a ver si en el lateral derecho, con la más que posible salida de Lucas Vázquez, que termina contrato, yo creo que ahí ya nos moveremos. Quique en 2013 dijo lo mismo y vino Bale, en 2014 lo mismo y vino Chicharito, y en 2021 igual y vino Camavinga. Pues Dios te oiga, macho, Dios te oiga, Raúl, y que se cumpla. La de Bale no me acuerdo, la de Chicharito me acuerdo perfectamente y la de Camavinga me acuerdo perfectamente. Según el 23 de diciembre, faltando áreas no tan esenciales. Bueno, pues es el 23 de diciembre, lo tenemos ya este año, hombre. Quique, ¿qué opinas dentro de lo que puedas, de lo de Quique de Lucas? No, yo de Quique de Lucas diré que es un puñetero antimadridista, que es lo que siempre ha sido. Personalmente no le conozco, no he coincidido con él, pero me parece que siempre sus comentarios son absolutamente despectivos que infravaloran lo que es el mérito de rendimiento deportivo del Madrid. ¿Te encantaba Fernando Redondo? Pregunta Fútbol Edits. Fernando Redondo me ha parecido el mejor pivote centrocampista que ha tenido el Madrid en su historia. No sé si te sirve esa respuesta. Pero vamos, yo creo que he sido bastante contundente. Bastante contundente al respecto. Tú y yo de dirigentes estábamos como el Palancas. Qué cachondo. Me mola, tío. El buen rollo que se forma también aquí entre la familia de Madridismo al día está guay, chicos. La verdad es que estamos formando una comunidad muy buena, mayoritariamente y mayormente sana, exceptuando en algunos casos que entra algún individuo de mala calaña, pero el 99% sois gente de puta madre. A ver, Raúl, está muy débil la delantera de nuestro equipo. Saludos desde México, Raúl, hombre, grande desde México, coño. Qué guay. Pero tú, ¿qué edad tienes si eres un mochuelo? ¿Has visto a Redondo? ¿Cómo que un mochuelo, Isuni? Yo tengo 37 años. Soy un viejete del 85. Soy un viejete del 85. A Redondo lo he visto muy bien, en plena adolescencia, en el Real Madrid. Y un poquito en el Tenerife, que juega más avanzado. Con Chano, Ezequiel Castillo, ese Tenerife, Euro-Tenerife. Transfer Lover dice, tú eres viejo, Quique, yo estoy para la residencia ya. A ver, no, los 30 y muchos, 40 y pocos, 40 y medios, creo que es una muy buena edad, porque creo que esa edad, actualmente los 2020 y tantos, es una edad muy llevable. Yo creo que antes sí que será más veterano con esa edad. Yo soy del 86, dice Isuni. Hombre, tú eres de... Mira, todos mis amigos de mi pandilla de colegas son del 86. Casi todos. Turreros del 83. Bueno, somos gente todavía ahí llevadera. Kylian vendrá aquí que confía, tío, pero ¿en qué voy a confiar? Si Mbappé todo lo que ha enviado en forma de mensaje y PSG es que se queda. Es que nada me hace pensar. Yo creo que el Madrid trabaja opción Mbappé 2024, os lo he dicho 1000 veces. Pero bueno, ojalá me equivoque y venga en el 2023. Lo vamos a celebrar aquí con un macro directo. Transferlover me saca 6 años. Bueno, 43 añitos bien llevados. Mi hermana tiene 41, por ejemplo. Hombre, la mayoría somos de esta edad, del 86, 83, 85, excepto Deadpool, que es del... tiene 15 años. Hay que pasar ya de Mbappé, pues sí, y asumir la realidad de que no va a venir. Yo también soy del 83, hasta el 2023 soy de todos. Tu pecas eres del 83. All right. Aprendí viendo a Sedor, Zucker, Mijatovic, Roberto, mi primera colección de cromos. ¡Wow! ¡Qué buena! Yo coleccionaba también cromos de PC, de PC Fútbol, no, jugaba PC Fútbol, pero de estos de Panini, yo tenía mi cuaderno de cromos.
me iba a las tiendas estas a cambiar los cromos, para coger otros cromos que no tenía, cambiarlos. Eso molaba mucho de peque. Ahora con esa edad los chavales lo que hacen es salir de fiesta y beber ron, ginebra, vodka. Los de los 70 y 80 somos los mejores. Luego ya vinieron los millennials. Los millennials, exacto. Bueno, a mí me gustaría tener 30 y pocos, más que 37, pero 37 se llevan bien. Yo, los Amavisca, Vázquez, hombre, a ver, Amavisca yo le vi, ¿eh? Yo le vi. A Luis Amavisca yo le he visto por la izquierda correr por el Bernabéu. La guía Marca, que no salen los fichajes de última hora. Bueno, y yo me compraba el Marca para ver si el Madrid fichaba a Flavio Conceição. Con eso te digo todo. Quique, cambiando tema, igual ya sabes que yo soy Deadpool o Francesco. Sí, sí, ya te he mencionado. Te he mencionado. ¿Será que por eso nos gusta tanto tu contenido? Por ser generacionales. Hombre, pues mira, eso, cuando eres creador de contenido, a lo mejor empatizas o generas esa empatía de tu contenido más a la gente de tu edad. Eso es normal. Pero la mayoría de la gente que yo veo de la plataforma roja, la mayoría son veteranos, somos veteranos. Hombre, Iván Zamorano, pedazo de 9, no nos vendría mal un Zamorano ahora, ¿eh? Aunque sea cedido, un Zamorano un par de añitos. Miguel Ángel, Gordillo, Chendo, Salguero, Santillana, Gallego. Hombre, pero eso ya, claro. Gordillo, puros 80, Chendo mezcla 80-90. Salguero igual, Santillana primero de los 80, que luego llegaría, igual que Gallego, harían el puente a la generación de la Quinta del Buitre. ¿Qué te pareció Kepa? Pues hombre, Kepa no ha tenido mucho trabajo. La primera que parece que falla, que es en el gol, le hacen falta, le agarran la camiseta, por lo tanto responsabilidad poca. Yo creo que necesitará partidos para sentirse cómodo y para sentirse portero titular. Las condiciones las tiene, pero bueno, todavía de a poco. Hijo de obispo, yo soy del 76. Bueno, ¿qué alternativas te gustarían para centro delantero? Pues no lo tengo claro, la verdad, ¿eh? No lo tengo claro. Porque yo quiero a Mbappé, pero no va a venir. Y aunque no sea delantero centro, es delantero total y el mejor para mí. Entonces el Madrid debería mirar una opción puente para 2024, que también llega Hendrik, que veremos cómo crece. Habría que mirar alternativas. Una cesión, quizá si no cuesta mucho dinero Vlahovic, aunque sea, yo que sé, tío. ¿A Kepa se le ve nervioso? Bueno, no le vi especialmente tranquilo, pero tampoco en plan cantarín. Pero yo creo que le viene bien un partido en el Bernabéu, que se fogue un poquito y ya está. Yo creo que con eso, si él se siente bien ahí, ya está. Hay que pasar un poquito la reválida. Ancelotti ha definido la victoria del Real Madrid como una victoria de compromiso, no ha sido una victoria de calidad. Bueno, y con los cambios que has hecho en la segunda parte, desde luego que no. O sea, el centro del campo te lo has cargado por completo. La mejor zona que teníamos en el campo, donde el equipo estaba dominando, vas y te la cargaste, quitando a Tchouaméni y a Camavinga. Dan ganas de llorar ver, es que José lo ha estado muy mal. Es verdad que ha dado la asistencia con la cabeza, chico, pero es que ha perdido todos los balones que tocaba, los perdía. Pues a mí Hugo Duro del Valencia, que era nuestro, me recuerda a Raúl. Bueno, Hugo Duro tiene esa pillería, sí. Es un jugador peleón, pero no tiene nivel Real Madrid, la verdad. Yo qué sé. Mi abuelo le vio hombre, Copa. Balón de oro francés. Segundo delantero, media punta, ¿no? Era Copa. Gento, Puskás y Alfredo Di Stéfano, claro. Pues fíjate tú. Copa que estuvo poco en el Real Madrid. Valió mucho dinero. Hay una historia de Copa. No estuvo mucho en el Madrid, pero dejó huella. Estas historias se podrían contar. Gracias por el like, hombre. Claro que sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, de verdad, chicos. Que ya os digo que no. Hoy no es un día fácil para transmitir porque tenemos mucho tráfico y el hecho de que estéis ahí ya. Festivo, de vacaciones, fiesta, la gente se va de fiesta. Yo ahora también me voy de fiesta en un rato, o sea que. ¿Qué? ¿Qué? No, yo no me voy de fiesta, chicos. Mañana tengo viaje a San Lorenzo del Escorial. Vamos a ver a mi hermana, a mi sobrino.
Jugadores de nivel Real Madrid hay pocos en Liga. Hombre, hay unos cuantos. Hombre, pocos tampoco. Tampoco seamos así, tío. Pero ¿quién tiene nivel si es que solo valoramos lo extranjero y no me parecen mal los fichajes, pero es que no sacan a nadie de la fábrica? Hombre, de la fábrica yo creo que hay jugadores con expectativa primer equipo. Rafa Marín, Arribas, ojito, Manuel Ángel. Ah, bueno, que mi padre dice que Copa era extremo derecha, Del Sol, Di Stéfano, Puskás y Gento. Ah, vale. Bueno, papá, tú seguro que lo sabes mejor porque eres más mayor que yo. Así que seguro que lo sabes. Uno no sabe las condiciones físicas de los chamos en el momento y tocó refrescar el mediocampo. Ancelotti los conoce mejor, habrá que confiar en el míster. Pero vamos a ver, ¿qué estaban ofreciendo los chamos de dudas competitivas? Si eran cuando estaban mejor, estaban jugando mejor Tchouaméni y Camavinga. Si los ha quitado cuando estaba mejor. Yo no he visto nada cansado a Tchouaméni ni a Camavinga. Nada. Y había que meter a Brahim, chicha arriba. Calidad. Desborde. Eso es lo que había que meter. Hombre, es que el míster no estaba contento porque el partido por momentos ha sido regulero. Yo creo que de verdad, por criticar y exigir al Real Madrid, no soy menos madridista, ¿eh? Ya os digo yo que criticar al Real Madrid con un sentido de progresión y mejora no es nada malo. Creo que es algo bueno, que es necesario. Estos de no se puede criticar al Madrid y tal, que somos unos vinagres y no sé qué. Yo estoy muy lejos de esa filosofía. A mí en la vida me han enseñado a tener autocrítica. Así es como he mejorado. Y así es como he llegado a ser un streamer mediocre. ¡Ah! Esa no la esperabais, ¿eh? Kroos y Modric no pueden jugar juntos ya. Bueno, pueden jugar según en qué circunstancias y contextos muy, muy determinados. Soy un cachondo, macho. Es verdad que el Real Madrid ganó su primera Champions, fue en el año, sí, bueno, no sé si en el 56, la primera Champions, es la primera Copa de Europa y se gana al Eintracht de Frankfurt, en París, si no recuerdo mal. Unos minutos si pueden, el partido completo no, equilicua. Pero vamos, que partidos completos podrán jugar, pero los justos, ¿eh? Los justos. No digo que sea imposible, pero los justos. Si tienes a los cuatro bichos bien, Valverde, Camavinga, Tchouaméni y Bellingham tienen que ser esos. 7-3, exacto. 7-3, ¿no? Pero parece que va a ser la norma a falta de 20 minutos. A ver, si no me parece mal, en ciertos contextos, que lo saques, tener balón, tocar un poco, pero es que en el centro del campo estaba funcionando, insisto. ¿No estás seguro? Bueno, como dice 7-3, a lo mejor no era... Joder, macho, estas cosas no, por fin. Ay, no. ¿Esto por qué, tío? Esto no tiene ningún tipo de puto sentido, macho. A ver, macho, ya está. Hala, vetado. Hay gente que solo entra para intentar vetar el chat. No me gustó el partido de Rodrigo, pues a mí tampoco. Y encima ha fallado el penalti, pues su partido ha sido discreto. Nada, hombre, para eso estamos. No vamos a estar de acuerdo en todo. Mervin, no vamos a estar de acuerdo en todo. No pasa nada. Son jugadores muy válidos, pero no para la temporada completa. Sí, sí, tienen que ser unos recursos para optimizar durante la temporada. Y en un momento determinado te van a ayudar. Son jugadores competitivos, con experiencia. Lo que pasa es que el centrocampo hoy creo que no necesitaba oxígeno. Creo que lo que se necesitaba arriba era un punch más. Otro jugador de refrigerio. Brahim te hubiera dado muchas soluciones. Pero bueno, yo qué sé, chicos. A veces el fútbol desde la barrera se ve muy fácil, ¿no? Supongo que tendrá que ver con eso. Pero vamos a quedarnos con lo bueno. Con que Jude Bellingham es una bestia, un salvaje, un animal, un pedazo de jugador. Una cosa de locos. Y que encima es que tiene 20 años. O sea, es que al menos tienes una década. Es una cosa descomunal, chico. Y algunos rajando del árbitro por aquí, por Twitter, llorando. No sé qué quiere la gente, macho. La agarran al portero, área pequeña, falta. A Rodrigo lo atropellan, aunque toque balón, lo atropellan. Falta en el área, penalti, yo qué sé. Llevo casi media hora de partido y show Imperial. Es que Imperial a veces se queda corto con el partido
en algunos momentos de Tchouaméni. ¿Preferís a Brahim o Asensio? Pues hombre, Brahim hay que darle partidos. Es que no podemos elegir porque es que Asensio jugaba y Brahim de momento es que no le vemos casi. Es que no le vemos casi. Y lo poquito que le vemos, pues parece que hace cosas el chaval. Parece que hace cosas. Pero claro, hay que dejarle. ¿Existe algún jugador hoy tipo Laudrup? Pues es que tipo Laudrup yo creo que no, macho. Yo creo que Michael Laudrup era una especie en peligro de extinción y un tipo bastante único en su manera de jugar, ¿eh? Tenía una visión de juego. En cuanto a los últimos pases, lo más parecido que yo he visto, en cuanto al último pase, y sin ser parecido, era Mesut Özil, en cuanto a la capacidad de último pase. Lo de Laudrup era un espectáculo, chico. Laudrup era un jugador realmente espectacular. Puede haber sido incluso más de lo que fue, fíjate lo que te digo. Es que Asensio lo conozco desollado y Ibrahim parece un anuncio de verano. Bueno, claro, es que estamos ante una situación que no hemos visto nada. Brahim no lo hemos podido disfrutar ni sufrir. Que no sabemos. No sabemos nada. No nos lo dejan catar. No nos lo dejan ver. En fin. Por cierto, Cristiano Ronaldo le ha dado una asistencia a Sadio Mané. Aunque bueno, la Liga de Arabia también de momento sigue siendo un poquito panderetilla. Pero vamos, como la de Estados Unidos, ¿no? Hola Viviana. Y mira que muchos criticaban el fichaje de Bellingham. Yo en esto ya sabéis que nunca he estado porque yo siempre he apoyado el fichaje de Bellingham. Me parecía un salto para el equipo descomunal y estoy contentísimo con el fichaje de Jude. Hombre, en esto estamos totalmente de acuerdo, Mervin. O sea, Brian tenía que haber entrado por Vinicius. No tenía que haber entrado José Lu, pero bueno. Yo es que tengo que decir lo que pienso, tío. Respecto a los cambios, a veces si acierta lo digo. Porque yo con Ancelotti cuando es lo bueno lo digo, ¿no? Pero bueno, cuando es lo malo, pues se dice y ya está. Don't worry. Hombre, claro que me acuerdo de Esteban Cambiaso. Zurdito, número 19, que tenía un hermano que era portero. El Cucu Cambiaso, que jugó en el Inter muy bien, en el Madrid tuvo sus momentos, pero yo creo que se fue por una oferta económica del Inter mejor, me suena a mí. Creo que Cambiaso era un futbolista técnicamente muy bueno, trabajador, honrado en el esfuerzo, sacaba muy bien el balón, inteligente. He dicho el Cuchu. Ah, el Cucu Cambiaso, bueno, sí, lo he dicho mal. Incluso yo a veces me equivoco, ¿no? A veces me equivoco también, chavales. Me equivoco muchas veces. Muchas veces. Si Benzema se hubiera quedado y con este Bellingham seríamos serios candidatos a todo. Pues un añito de Benzema te hubiera dado la tranquilidad, entre comillas, de que en el 24 pues ya te hubieras metido en lo que te hubieras metido, pero las cosas cambian en el momento que se va. Me hubiera encantado una dupla Benzema-Bellingham, porque además Benzema es muy inteligente en el juego. Es uno de esos jugadores que es muy inteligente. Te mejora la jugada y este Bellingham es de esos también, ¿eh? Hace fútbol fácil. Y eso que toca poco el balón a veces, ¿no? Aparece poco, pero cuando aparece, pues parece que pueden pasar cosas. Parece que pueden pasar cositas, en fin. Bueno, pues nada, chavales, que ha sido un auténtico placer teneros en el directo aquí, esta horita que hemos estado, analizando el partido. Mañana tendréis vídeos, supongo, aunque me vaya al Escorial. Aparte de este postpartido, tendréis vídeos en la plataforma roja. Y nada, que muchísimas gracias, chicos, que sois unos fenómenos, ¿eh? Los que habéis estado hoy por aquí, en modo sorpresa, inesperado, pues tiene doble valor. Doble valor. Voy a hacer una raid, venga. ¿Eh? Vamos a hacer una raid a Rodríguez, venga. Mandad un saludo a Rodríguez, madridista. Nos vemos en el próximo directo. Chao, chicos. A la Madrid. Vamos, Jude. Esa máquina. Esa bestia. Hey, Jude. Brutal. A ver. Estamos ahí, ¿eh? Todos con Rodríguez, a tope.